Bueno, buenas noches, hermano. Señor les bendiga a todos. Me alegro poder comunicarme una vez más con todos ustedes. Bueno, tenemos una hora para poder predicar la palabra de Dios y bueno, y aprender algo más de la Biblia. Dios les bendiga grandemente a cada uno. Si bueno, estén comunicándose, manden saludos, hagan saber que están ahí. Y bueno, el Señor bendiga a todos ustedes en esta noche, bendiga a sus familias. Y bueno, no hay novedades en la iglesia por ahora. Todo está tranquilo y sereno. Vamos a hacer una oración, hermano, entre todos juntos y vamos a comenzar con el programa. Señor, estamos delante de tu presencia en esta mañana, en este día, para darte las gracias, Señor, por cuanto tú nos permites, Señor, estar una vez más, Señor, juntos para poder dar tu palabra. Bendícenos, bendice a los hermanos, bendice a las hermanas, bendice a las familias, bendice, Señor, nuestro país. Señor, mira todas estas cosas que están pasando. Hoy hubieron muchos contagios, hubieron muchas muertes, Señor, pero yo sé que, Señor, esto es algo que tiene que pasar porque tú lo has permitido. Y bueno, Padre, mira a los hermanos, mira a los siervos, mira, Señor, a cada persona que está en el hospital con coronavirus, Señor, enfermos de diferentes enfermedades, puedas tú estar interviniendo, sanándolos, que puedan volver a sus hogares con sus familias, para que puedan disfrutar de esta vida maravillosa que tú nos has dado, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos y hermanas, a los niños, a los jóvenes, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestra meditación de la palabra de Dios en el 1 de Corintios capítulo 14. Y en el capítulo 12, estamos viendo el capítulo 14, pero vamos a hablar un poquito vamos a hacer una referencia sobre el capítulo 12, 7. ¿No? Ahí nosotros vimos la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Vio que dice así? ¿Vio? Ahí dice en el capítulo 12, 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y nosotros somos amonestados, acá en el capítulo 14, ¿no? Que hagamos todo decentemente y en orden. ¿Vio? En el capítulo 14, en el último versículo. Pero hágase todo decentemente y en orden. El versículo 40. Entonces, fíjese, por un lado dice en el capítulo 12:7 que a cada uno nos da la manifestación del Espíritu para provecho, pero en el 14:40 nos dice que todo lo que hagamos debemos hacerlo todo decentemente y en orden. Entonces, este capítulo 14 es un capítulo que tiene, por así decirlo, que nos hace ver a nosotros una responsabilidad, o que nos hace ver con respecto de lo que significa el capítulo 14. El capítulo 14 podemos entenderlo a través del versículo 12. El versículo 12 dice así: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Vio? Entonces, procurar abundar en ellos. ¿Vio? Fíjese, ¿quiénes tienen que procurar? Así también, pues, vosotros que anheláis dones espirituales, acá está en plural, ¿vio? No está en singular.
Canenai, dones espirituales. Quiere decir que una persona puede tener varios dones espirituales. Procura abundar en ellos. No dice en el don, sino en varios dones. Procurar abundar en esos dones para edificación de la iglesia. No para provecho personal, ¿vio? No para sacar réditos personales, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso ahí está, en este versículo está proyectado, por así decirlo, el peso del capítulo 14, el peso que tiene este capítulo. Ahora, cuando nosotros hablamos de edificar la iglesia, edificar o instruir, esto ocurre 8 veces en este capítulo. Eso de edificar, instruir, está usado 8 veces en este capítulo. Y vamos a tener en cuenta esto y vamos a ver lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar en esta noche. Entonces, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. ¿Vio? Sobre todo que profeticéis. La palabra hablar en estos 3 versos tiene una particularidad. Tenemos que entender lo que significa esto de hablar. Y muy poco entienden esto. Ahora, la palabra quiere decir charlar, cotorrear, charlatanería, piar, gorjear como un pájaro, ¿vio? Es decir, hacer ruidos que no tienen un sonido perfecto. Son ruidos inarticulados, por así decirlo, que no se entienden. Como por ejemplo los truenos, ¿no? Que hacen ruido pero usted no entiende, ¿no? Lo que está diciendo el trueno, ¿no? Los truenos dieron voces. Ahí en Apocalipsis, en el capítulo 10, en el versículo 4 de Apocalipsis, miremos un poco, hermanos. Apocalipsis 10:4 dice así: cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, vio, los truenos dieron sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no los escriba. Quiere decir que cuando hay truenos hay una conversación ahí. Eso dice la Biblia. Hay una conversación ahí en medio de los truenos. Entonces, cuando nosotros hablamos, se tiene que entender lo que se dice. Si no, es un parloteo, ¿no? Un gorjear, ¿no? Un hablar sin sentido. Tenemos que entender cuando hablamos, tenemos que darnos a entender. Y fíjese que, por ejemplo, también los truenos hablan y la sangre habla también. La sangre tiene su mensaje. Ahí en Hebreos capítulo 12, 24, dice así: a Jesús, mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Vio? La sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora, nosotros tenemos que ver que hay 7 hechos en el hablar en lenguas.
Hay 7 hechos de hablar en lengua sin interpretar, sin poder interpretar las lenguas. Se habla lengua pero no se sabe lo que se dice. Dice, el que habla, habla a Dios, habla misterios, habla a sí mismo, se edifica, pero el otro no es edificado. Las lenguas son por señal a los incrédulos. 7, ¿no? Acá vemos los 7 hechos que ocurren cuando nosotros hablamos en lenguas. Entonces, sabemos que las lenguas son para señal para los incrédulos. Ahora, en el versículo 23, vamos a volver a Primera de Corintios capítulo 14, versículo 23, dice así: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Entonces, el hablar en lengua, cuando no se interpreta, eso trae reproche. Y también las lenguas, cuando no hay quien interprete, eso es confuso, ¿no? Y también se podría decir que es indecente hablar en lenguas si no hay intérprete. Ahí en el versículo 22, 23 y 24, fíjese, así que las lenguas no son por señal, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. No, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Y si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan lengua y entra un indocto o un incrédulo, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan, entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado. ¿Vio? Y también el versículo 40 podríamos leer. Por eso dice la palabra, ¿no? Hágase todo decentemente y en orden. Se tiene que hacer decentemente y en orden. Tenemos que entrar en este orden, porque si no, no se entiende nada. ¿Vio? El tiempo que nosotros tendríamos que usar para edificar a los hermanos, estamos usando para cotorrear. ¿Vio? Estamos para decir palabras que no se entienden. Estamos perdiendo un tiempo precioso. Nosotros tenemos que hablar palabras que se entiendan. No tenemos que perder culto en la iglesia, no hablan en lengua y nadie entiende. Gloria al nombre del Señor. Esto es así, como dice la palabra del Señor. Y ahora fíjese que el que habla en lengua, como dijimos, habla a Dios. O habla misterios. ¿No? También dice, a sí mismo se edifica. A sí mismo se edifica. Gloria al nombre del Señor. Ahora vamos a ver 7 hechos en cuanto a la profecía, lo que produce la profecía. La profecía produce exhortación, consolación, enseñanza, convicción, juicio y secretos del corazón, hechos manifiestos. Todo eso, la profecía, son 7. Ahora fíjese, y todo eso termina con la edificación o edificando a la iglesia, edificando a los hermanos. Por eso la profecía es de más valor que el hablar en lenguas, ¿no? Mayor es el que profetiza, ¿no? Eso es en cuanto al oficio y en cuanto al don. Dice, mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Eso en el versículo 5. Dice, así que
quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Yo? Entonces, ¿cuál es mayor? ¿Hablar en lengua o profetizar? Profetizar. Disculpe, hermano, que toqué el teclado sin querer. Gloria al nombre del Señor. Siempre me pasa lo mismo, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Ahí estamos de nuevo. Gracias, Jesús amado. Bueno, entonces, ¿pero cuándo es mayor el que profetiza? Cuando no hay intérprete. El que habla en lengua y interpreta la lengua, entonces el mensaje proviene de una lengua que es mayor que la profecía, porque tiene 3 dones cuando interpreta, es decir, lengua, interpretación de lengua y profecía. ¿Vio? 3 dones tiene esa persona que habla lengua. Hablan lenguas, interpretación y profecía. Entonces, cuando el que habla lengua interpreta, tiene gran valor. ¿Por qué? Porque es acompañado con otros 2 dones, ¿no? Los dones son interpretación y profecía, ¿no? Por eso, pero hay que interpretar las lenguas. Ahora, si no hay intérprete de lengua, entonces mejor no hablar en lenguas, ¿no? Es mejor, porque nosotros hablamos en lenguas cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando estamos siendo revestidos del poder. Entonces, en vez de hablar en lengua, tenemos que direccionar ese poder en beneficio de alguien que está cerca de nosotros, en algún hermano que está enfermo, que está desanimado, poner las manos sobre ellos y orar por ellos. Entonces eso tiene más beneficios, digámoslo así, que hablar en lengua y que nadie entienda. Entonces, ahora, como nosotros vemos en el versículo 2 del capítulo 14, cada hablar en lengua es un misterio. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Nadie le entiende, aunque habla por el Espíritu, aunque por el Espíritu habla misterio. ¿Se da cuenta? Habla misterio. Gloria al nombre del Señor. Pero la interpretación de la lengua será, ahí viene una revelación. Y la revelación trae la profecía de algún hecho nuevo que puede ocurrir, o será por medio de la lengua interpretada, va a respaldar el conocimiento, ¿no? Va a respaldar la doctrina que se está enseñando en la iglesia. Eso dice el versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué aprovecha si no hablare en revelación, o en ciencia, o en profecía, o en doctrina? Entonces, ¿se da cuenta, hermano? Cuando hay interpretación de lengua, entonces hay profecía, hay conocimiento, hay doctrina, hay enseñanza, ¿no? Fíjese, eso lo dice el versículo 6. Ahora, la revelación que viene por el hablar en lengua, o por medio de interpretar la lengua, esa revelación nunca tiene que ser una nueva doctrina, porque en Apocalipsis completamente dice que aquel que agregare, en el capítulo 22, versículo 19, también en el versículo 12 está, Apocalipsis capítulo 22, vamos a leer. No se puede, por medio de la interpretación de la lengua, añadir una doctrina
aparte de la que ya está establecido en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces dijimos 22, versículo 12 y 19. Dice, aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿No? Y dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira, estarán fuera. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera a estas cosas, Dios tendrá sobre él plagas que están escritas en este libro. Fíjese, y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Vio? Entonces siempre está la interpretación de lengua, siempre está en armonía con la palabra de Dios. ¿Vio? Con la palabra que ya fue dada. No trae, la interpretación de la lengua no trae una profecía nueva, una doctrina nueva, una forma nueva de vivir esta vida, ¿no? Ahora, ¿qué es revelación? Revelación es sacar a la luz algo que está encubierto. Eso es revelación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estaba encubierto? Lo que hizo Acán. Acán dice que él tomó lo que no debía, que él tomó del manto babilónico y lo escondió en sus tiendas. ¿Quién sabía eso? Eso estaba oculto. Pero vino la revelación, eso usted lo puede leer en Josué capítulo 7. Y bueno, y descubrió el pecado de Acán. Revelación. Es decir que se dio a conocer lo que estaba oculto. Y también la revelación nos da a entender a nosotros algún beneficio, ¿no?, especial o juicio, ¿no?, que viene de la mano de Dios. Todo eso vino por medio de la revelación. Dios nos revela esas cosas, aquellos que estamos en comunión con Dios. Entonces, nosotros vemos que el apóstol Pablo pronuncia palabras fuertes, argumentos fuertes, ¿no?, en contra de hablar en contra de hablar en contra de las lenguas. Pablo, él no prohibía hablar en lenguas. Entonces, nosotros tenemos que ver aquí que el sonido de la voz, el sonido y la voz son exactamente igual, lo mismo, el sonido y la voz son exactamente lo mismo. Entonces el apóstol Pablo muestra que tocando una flauta o un arpa, ¿no?, cuando se toca una flauta o un arpa, sin la tonada, o soplando una trompeta, por ejemplo, con un sonido incierto, ¿no?, tal como lo haría una criatura, eso es sin provecho. Yo toco una flauta, un instrumento, pero no lo toco armoniosamente, entonces eso no tiene sentido. Y entonces después él dice, tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor, el poder de las palabras,
¿no? Seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Eso dice en el capítulo 14, versículos 10 y 11 de Primera de Corintios. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, esto que dice acá en el capítulo 11, el capítulo 14, versículo 11, versículo 10 y 11, esta es la última declaración que hace el apóstol Pablo, ¿no? Porque él estaba en la isla de Mileto, ¿no? Perdón, en la isla de Malta, ahí estaba. Él estaba caminando hacia Roma. Y entonces Dios vino en la ciudad de Pablo y le impulsó a hablar el Señor con los extranjeros en su propio lenguaje. Él hablaba en el propio lenguaje de ellos. Él les predicó el Evangelio y con el lenguaje de ellos, y también sanó a los enfermos que estaban ahí en ese momento. Entonces nosotros vemos que Dios le dio una promesa a la iglesia, ¿no? ¿Cuál es el poder que Dios nos ha dado a nosotros? ¿No? El poder de hablar con las personas que no son cristianas, que no son hijas de Dios, o con los gentiles. Y ese poder nosotros lo podemos hacer en el mismo lenguaje que ellos tienen. Tenemos que usar su mismo idioma. Yo no puedo ir a predicarle a un francés el Evangelio porque yo no hablo francés, o a un alemán porque yo no hablo alemán, ¿no? O a un inglés, yo no hablo inglés, entonces tengo que predicar el Evangelio a las personas que hablan mi idioma. Es decir, a un español le puedo predicar, él habla castellano. Diferente, pero me puede llegar a entender. Y si no, fíjese en los 120 que estaban en el aposento alto, ¿no? Ellos hablaron 15 diferentes lenguajes en el día de Pentecostés, ¿no? Y fueron totalmente de Israel, ¿no? De Israel, pero lenguajes, es decir, como vio como el quechua acá en la Argentina, u otros lenguajes o idiomas nativos que hay en nuestro país, que nosotros no los conocemos, ¿no? Pero así en Israel también había varios lenguajes, ¿no? Y bueno, y los que estaban en el aposento alto hablaron 15 dialectos diferentes predicando el Evangelio. Y ese día fueron salvadas 3.000 almas, fíjese, porque todos les oían hablar en el idioma que ellos tenían. Ellos conocían el lenguaje. O fue una manifestación del poder de Dios. Entonces, nosotros vemos que muchas veces los hermanos son derrotados, son desalentados, ¿no? Porque muchas veces por este asunto, porque no entienden que para poder predicar el Evangelio yo tengo que ir a un grupo de personas, a un país que entienda el hablar mío, que entienda el castellano. ¿Qué voy a ir a hacer a África? A África ahí hablan muchos dialectos. Ahí seguramente que Dios ya tiene las personas que van a predicar ahí en ese lugar. Entonces, los vecinos, los que nos rodean a nosotros, ahí le tenemos que predicar el Evangelio, ¿no? Tratamos de predicar en los lugares donde no nos van a entender. En vez de predicar el Evangelio donde entienden perfectamente nuestro hablar. Entonces, nosotros tenemos que ver algunas instrucciones sobre las lenguas, sobre el hablar en lengua. Cuando el individuo está hablando en lengua, tiene que orar. Mientras que está hablando en lengua, él tiene que estar orando. ¿Por qué tiene que estar orando? Para poder interpretarla. Para la interpretación de esa lengua. Entonces la iglesia
entera no debe de hablar en lenguas al mismo tiempo, ¿no? Solamente nosotros debemos hablar en lengua dos, pero no más que tres, si es que hay intérprete. Entonces, esto es como restricciones que nos da la palabra del Señor a nosotros. Y eso no se refiere, vio, al hablar en lengua, esas lenguas que nosotros hablamos, vio, que son repentinas, ese hablar repentino, ¿no? Esas erupciones, ¿no? que se producen en lengua, que duran unos pocos minutos y tal vez algunos segundos. No se refiere a eso, sino se refiere más bien a un discurso prolongado, a un hablar extenso en lengua, ¿vio? Entonces, nosotros tenemos oraciones, tenemos alabanzas, tenemos acciones de gracia, ¿no? Tanto como el hablar en lenguas, o como el hablar la palabra, como profetizar la palabra. Pero todo tiene que ser con el entendimiento. O tiene que ser en nuestro lenguaje que hemos aprendido desde niños. También podemos predicar la palabra de Dios si hemos aprendido alguna otra lengua. Eso dice en el versículo 13. En el versículo 13 y en el versículo 19 también, hermano. Fíjese. Dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Mientras que habla tiene que buscar interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Quién ora? El espíritu, dice. Mi espíritu ora. Y acá espíritu está con minúscula, ¿no? Mi comunión con el Señor. No es el Espíritu Santo, sino que es mi espíritu, ora, ¿no? Pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu en minúscula, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu en minúscula, es decir, hablando del espíritu del entendimiento, cantaré con entendimiento, con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, pero no entiendes, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu oración de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracia, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Fíjese qué maravilloso esto, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Qué precioso esto, ¿verdad? Poder entender esto. Poder regocijarnos en esta palabra. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros tenemos que gozarnos por lo que dice acá. Entonces, como dice en el versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración interpretarla. Señor, dame la interpretación para poder edificar. Porque cuando yo entiendo, el Señor me da el espíritu de interpretación, entonces puedo edificar. Pero si no entiendo, ahora fíjese, los versículos 20 y 22, o 22 al 24, perdón, ¿no? Esto parece que acá hay una contradicción, pero sin embargo no es así, porque Dios
no es un Dios de confusión. Hay dos hechos que están recalcados. Las lenguas son para señal y esto a los incrédulos, ¿no? Y la profecía es para edificación y esto es a los creyentes. Entonces fíjese 22 al 24. Así que las lenguas son para señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues la iglesia se reúne en un solo lugar para que todos hablen lenguas, y entra un docto, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan lenguas, y entra un indocto o incrédulo, no dirán pues que estáis locos. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Se da cuenta, amado del Señor? Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, como veníamos diciendo, no, acá no hay contradicción. La profecía es para señal, para edificación. Y las lenguas son para señal, a los incrédulos. ¿No? La lengua es como señal a los incrédulos, pero la profecía es para edificación a los creyentes. Y eso es lo que sugiere el versículo 23. Pero el versículo 23 también sugiere que los curiosos, los observadores, ¿no? Los que miran de lejos, son indoctos. ¿Por qué son indoctos? Porque son incrédulos. Pero el versículo 24 nos lleva a pensar que el individuo que es visitante es un incrédulo porque es indocto. ¿No? Es al revés. El individuo que nos visita es un incrédulo porque es un indocto, porque no entiende. Entonces, en cambio, en el versículo 23 sugiere que los curiosos, los observadores son indoctos porque son incrédulos. ¿No? Son indoctos porque son incrédulos. Pero el que nos visita es un incrédulo porque es un indocto, porque, bueno, no entiende la palabra. El primero no será convencido por la señal, ni que viera la señal más poderosa, más grande. Porque dijo el Señor, ni así van a creer, en el versículo 21. Porque la ley escrita en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, ni aún así me oirán, dice el Señor. También eso dice en Lucas capítulo 16, 31. Entonces, la persona que va a creer o que no va a creer, aunque la profecía lo bendiga a esa persona, ¿no? Se ha beneficiado por la profecía, no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Eso dice en el capítulo 4 de Hebreos, versículos 2 al 6. El creyente, el que es convertido, el que es salvo, no tiene necesidad de una señal, porque él ya creyó, él ya está convencido, él está persuadido en su corazón, no necesita una señal. El que necesita una señal es el incrédulo, ¿no? El que entra, el que viene de visita, el incrédulo, ¿no? Entonces, cuando entra, siendo él instruido por la profecía, ¿no? Escucha directamente la palabra de Dios, o por las lenguas e interpretaciones de lenguas, porque pues si hay intérprete, está convencido, es juzgado y se convierte. Y entonces llega a ser un creyente. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. El Señor bendiga a la hermana Mecha Mari. El Señor bendiga mucho, hermana.
Esto hay que escucharlo una y otra y otra y otra vez. No es fácil entenderlo. Alabado sea el Señor. Pero es maravilloso. Entonces, veamos el versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Eso dice el versículo 26. Entonces, acá está señalando la conducta indecorosa de la iglesia a veces, en Corintio. Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Entonces, el Espíritu Santo está corrigiendo acá de una manera suave, ¿no? Los reprende, los corrige, los reprende. Entonces, el versículo 26 hasta el versículo 33, ahí el Espíritu Santo los reprende y los corrige a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace eso? Porque ellos tenían una conducta indecorosa. Entonces vamos a leer, para poder entender, vamos a leer desde el versículo 26 al versículo 33. Entonces dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres por turno, y uno interprete. Y si no hay quien interprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que tuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Gloria al nombre del Señor. ¿No? Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, como en todas las iglesias de los santos. Hasta ahí nomás, hermano. Entonces acá nos está llevando a nosotros a considerar un orden. Es el orden correcto que nosotros tenemos que usar en la iglesia, así como está escrito en la palabra. Porque de esta manera se usa correctamente el don, ¿no? El don más prominente, que es la profecía, que es el amor también. Porque dice, hágase todo para edificación. Y esto es lo más importante, edificar, ¿no? Porque edificar es más importante que gobernar, ¿no? Edificar. Porque cuando nosotros tenemos un pensamiento de edificar, y este gobierna nuestra iglesia, entonces aceptamos la enseñanza del capítulo entero. En el versículo 33 nos hace ver la palabra que estos desórdenes no eran tan comunes en otras iglesias, pero sí en Corintio. ¿Yo? Sí en Corintio. Por eso nosotros tenemos que ver, hermanos, ¿no? Desde el 26. Cuando hablamos en lengua, alguno extraña, hable uno o dos, a lo sumo tres. Pero si no hay intérprete, mejor que se calle. También el que profetiza, también pueden profetizar de uno y de dos, de tres. Pero si se levanta un cuarto, calle el primero, no, porque todos podemos profetizar, dice. Bueno, como está escrito así en la palabra de Dios, no lo voy a volver a repasar. Pero también en el 34, en el capítulo 34, hasta el 35, está hablando del lugar de la mujer en la iglesia.
Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en sus casas a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. En el capítulo 34 y versículo 34 y 35 del capítulo 14 de Primera de Corintios. Ahora fíjense, vamos a unir dos versículos, ¿no? Primera de Timoteo 2, 11 al 13 y Primera de Timoteo 2, del 8 al 9. Vamos a unir esos dos versículos, lo vamos a leer. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Eso en el capítulo 11, versículo 5 de Primera de Corintios. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Ahora, agreguemos el otro versículo. El lugar propio de la mujer en la iglesia se establece, por supuesto, fácilmente cuando nosotros consideramos los dos versículos juntos. ¿Vio? Entonces, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no es permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Fíjese. Entonces, nosotros vemos que el lugar de la mujer en la iglesia se establece fácilmente en estos versículos, entendiendo estos versículos. ¿Por qué? Porque estamos considerando los dos versículos juntos. Ahora, la palabra silencio, o la palabra sujetas o sujeción, o la palabra enseñar o ejercer dominio, ¿no? Acá da a entender del lugar que la mujer tiene que ocupar. Entonces nosotros vimos en el capítulo 11, ¿se acuerda cuando vimos en el capítulo 11? Que la mujer tiene derecho para orar y profetizar. ¿Cómo que no puede hablar? Pero Pablo dice que no, pero está profetizando y está orando. No, está profetizando y está orando la mujer. No en compañía con otras mujeres, no con otras hermanas únicamente, o en privado, sino también en la asamblea, es decir, en la iglesia. La mujer está profetizando y está orando en la asamblea. Porque si no fuera así, si no fuera en la asamblea, ¿por qué entonces se le da la orden a la mujer de orar y profetizar con la cabeza cubierta? Porque es en la iglesia donde la mujer tiene que cubrirse la cabeza. Entonces, ¿para qué se tiene que cubrir la cabeza? Para poder orar y ¿para qué más? Para poder profetizar, para poder hablar. Profetizar, ¿se acuerda qué significa? Hablar por otro, hablar por Dios. ¿La mujer puede hablar por Dios? Por supuesto que sí. Si se cubre la cabeza, puede hacerlo. Si no está cubierta la cabeza, entonces no puede hacerlo porque deshonra su cabeza. Como dice en el capítulo, ¿no? Entonces, ¿por qué ordena a orar o a profetizar con la cabeza cubierta si no hay hombres presentes? ¿Cómo puede la mujer mostrar sujeción? Tiene que haber un hombre presente, o los hombres ella tiene que estar sujeta al varón. Ella muestra su sujeción a Cristo
cubriéndose la cabeza. Entonces el apóstol Pablo exhorta que los hombres oren en todo lugar. Estoy leyendo ahí, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, las mujeres deben orar levantando sus manos, se atavien de ropa decorosa. ¿Yo? Pero como ahí en esa iglesia había desorden, había conductas indecorosas, había tumulto con respecto a las lenguas, profecías, era un lío ahí. Así también había en evidencia un modo en que las mujeres se manifestaban, ¿no?, de una forma indecorosa. Las mujeres se manifestaban de una forma indecorosa. Por ejemplo, en sus tratos con sus esposos, con los hombres, se mostraban indecorosas, no los honraban, no estaban sujetas a ellos. Hay algunas mujeres, como pasa hoy, dentro de las iglesias, que procuran tener dominio sobre sus esposos. Ellas quieren dominar al esposo. ¿Vio? En vez de estar sujeta a su esposo, ellas no estaban sujetas a sus esposos y tampoco recibían la enseñanza. Ellas no guardaron silencio. En obediencia a los hombres que Dios había puesto para que ellos puedan dirigir o puedan enseñar en la iglesia. Entonces hubo una conducta tal de las mujeres que el apóstol Pablo tuvo que decir lo que dijo. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Pero no se refería a las profetisas, a las mujeres que profetizan la palabra del Señor. No se refería a eso. Ahora, entiéndase bien, hermana. Para profetizar la palabra del Señor tiene que cubrirse su cabeza. ¿No le gusta cubrirse su cabeza? Entonces no puede profetizar. No puede profetizar. Porque esto es lo que el Señor manda en el capítulo 11 de 1 Corintios. ¿No? Tiene que cubrirse la cabeza. Lógicamente que no es obligación. Eso usted lo tiene que hacer porque usted lo entendió por el Espíritu Santo. Mientras que usted profetiza la palabra sin cubrirse la cabeza, va a ser heraldo para otro, pero usted va a ser reprobada. Como Pablo dijo, siendo heraldo para muchos, yo vengo a ser eliminado o reprobado. Entonces, fíjese las mujeres en Corintio. Hablaron en lenguas, tenían visiones, tenían sueños, más que los hombres, las mujeres en Corintio. Y obligaron, ¿no?, a la iglesia en Corintio a aceptar todo lo que ellos veían, todo lo que ellos soñaban, ¿no? Pero en un espíritu de insubordinación. No estaban sujetas a sus maridos. Ellas querían imponer, como hay muchas mujeres, muchas esposas de pastores que quieren imponer, ¿no?, en la iglesia, por medio del pastor, lo que ella quiere. Y eso no está bien. El que debe conducir es el hombre. Así lo estableció Dios. Porque Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Así está escrito, hermana. Entonces, usted, hermana amada, usted tiene que dejarse guiar por su esposo. Sí, pero pero nada. Pero nada. Usted debe dejarse guiar por su esposo. Su esposo
es el instrumento que Dios escogió para ponerlo en el lugar que está puesto. No usted. Usted nunca va a ser pastor, ¿eh? Nunca. Nunca va a ser apóstol, nunca. Porque no le fue dado a la mujer. Simplemente por eso. Ahora, no quiero pelear con las hermanas. Pero ahora vamos a hablar más con respecto a este tema, a las hermanas. Vamos a hablar. La palabra griega, hay una palabra griega que es esuchía, ¿no? Que significa silencio. Esta palabra está interpretada quietud, que debe quedarse quieta. Ahí en Tesalonicenses, en el capítulo Tesalonicense, primera de Tesalonicense, 4, versículo 11. Dice así, fíjese la palabra del Señor. Y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, han sido para mí un consuelo. Perdón, estoy leyendo mal, hermano, disculpe. Estuve leyendo Colosense y es Tesalonicense, ¿verdad? Dije Tesalonicense. Primera de Tesalonicense, capítulo 4, 11. Y que procuréis tener tranquilidad, ¿vio? Quietud. Y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. En Lucas, en el capítulo 23, en el versículo 56, capítulo 23, 56, dice así. La palabra misma es esuchía, es la misma palabra que está ahí en Tesalonicenses 4:11. Acá también se usa la palabra griega, ¿no? Lucas 23, 56 dice. Dice, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüento y descansaron en el día de reposo conforme al mandamiento. Acá la palabra, vio en Lucas, es la misma palabra descansar. Quiere decir que en Tesalonicenses 4:11 es quietud, estuvieron quietas. Y acá descansaron. En Lucas 14:1, la palabra esuchía, Lucas 14:1 dice así. Lucas 14:1 dice, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en la casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, ¿no? Y en Hechos 11:8, que es lo mismo, Hechos 11:8 dice así, y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. ¿Vio? Y acá, en tanto en el capítulo, Lucas capítulo 14, versículo 1, y en Hechos capítulo 11:8, acá la palabra esuchía significa callar. Y en Hechos capítulo 21, Hechos capítulo 21, 14 dice, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase su voluntad. Aquí significa desistir o cesar. Entonces la palabra silencio aquí no significa por ejemplo, no significa que la mujer tiene que dejar de hablar, que la mujer no puede profetizar, que la mujer no puede enseñar, sino que la mujer tiene que cesar de ese afán.
de cesar de esa actividad carnal, de querer imponerse, de querer ocupar un lugar que no le corresponde, de querer ella ser superior al varón. Tiene que cesar, tiene que callarse, ¿no? Tiene que desistir, no insista, desista, ¿no? De querer ocupar el lugar que le corresponde a su esposo o a algún siervo de Dios. Entonces, por eso dice el versículo 23 del capítulo 1 de Corintios, capítulo 14, 33, dice que Dios nos llamó a paz, porque a paz nos llamó el Señor, dice. No dice así, hermano, 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Alabado sea el Señor. Entonces, tenemos que ser reposados, mansos. Tenemos que ser rendidos. No tenemos que ser tan activos, hablo por la mujer. Ni tampoco tienen que ser insubordinadas o insubordinados. También tenemos que mirar en la parte que donde dice ejercer dominio, autoridad o tomar autoridad. Ahí en segunda de Timoteo 2:12, ¿no? Tomar autoridad. Esto no roba a la mujer de la autoridad, no le impide tener un oficio espiritual a la mujer. Veo que muchas veces los hombres hermanos impiden a sus esposas predicar, enseñar la palabra de Dios, porque tienen más gracia, porque han experimentado más su comunión con el Señor, porque se han rendido más que ellos a los pies de Cristo. Hay mujeres que son muy valiosas por lo que Dios le ha hecho entender, pero Dios le ha hecho entender porque ellos se han doblegado, porque ellos se han rendido a los pies de Cristo, porque ellos dijeron: Señor, estoy cansada de altercar contra ti. Señor, hazme como uno de los jornaleros en la casa de tu padre, del Padre. Entonces hay mujeres que han tenido un trato con el Señor a través, ¿se acuerda que hablábamos ayer? Que el amor es sufrido, y ellos han sufrido mucho por amar, porque amaron mucho y sufrieron, y entonces dieron o dan a luz la nueva creación. La nueva creación. Es decir que acá no está hablando de que la mujer no puede predicar, que la mujer no puede enseñar. Eso no es así. No está diciendo aquí que la mujer tiene que callarse, tiene que no puede tener señal de autoridad sobre su cabeza, ¿no? Acá no roba a la mujer, ¿no?, toda la autoridad. Ni tampoco le impide a la mujer tener un oficio espiritual. Entonces esta autoridad está cedida a las mujeres por las Escrituras, tanto como a los hombres. Entonces, un hombre ejerce autoridad, pero no conforme a las Escrituras. Es tan malo, ¿no?, como si una mujer ejerciese la autoridad. Cuando un hombre no ejerce la autoridad conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, es tan malo como una mujer que quiera tomar una autoridad que no le corresponde. A veces los hombres ocupamos su lugar que Dios no nos dio. A veces ocupamos un lugar que Dios le dio a las mujeres. A veces ocupamos el lugar que Dios le dio a la mujer. Muchos hermanos
ocupan el lugar que Dios le dio a sus esposas. ¿Qué lugar le dio, pastor? Enseñar, profetizar la palabra. Ese lugar se lo dio Dios a su esposa. Pero yo soy el esposo, sí, pero Él da el don a quien Él quiere. Somos una nueva creación. La mujer tiene un oficio espiritual como el hombre. Hay requisitos que nosotros tenemos que entender y comprender y establecer. Hay requisitos que se tienen que respetar. Pero si la mujer, la hermana, ha recibido de Dios el oficio de enseñar, de predicar la palabra de Dios, de profetizar la palabra de Dios, ¿quiénes somos nosotros para impedirlo? El hombre a veces no quiere dejar a la mujer cumplir con el oficio que Dios le dio a la mujer. Pero Señor, ¿por qué no me lo diste a mí? No. Ella se rindió a mis pies. Tú todavía estás pensándolo. Si te rindes o no te rindes. Gracias le doy al Señor por hoy. Vamos a dejar acá, hermanos. ¿Qué le parece? Mañana seguimos con la reunión de la iglesia. Porque ya me pasé unos 10 minutos, casi 15. Es que es tan hermoso este tema, trae tanta claridad a los dones y a los ministerios y a los oficios, ¿no? Que es bueno entender todas estas cosas, hermano. La mujer predicando detrás del púlpito, pastor, ¿por qué no? Si Dios se lo dio. Ahora, lo que Dios no le dio a la mujer fue el ministerio. El ministerio se lo dio al hombre. El oficio de apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros se lo dio al hombre. La mujer no puede llegar a ser profeta, puede profetizar, pero no puede llegar a ser profeta. Puede profetizar la palabra de Dios. Porque dice, si ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Siempre dice profetizar. Entonces, hermanos amados, démosles a las mujeres, a nuestras queridas hermanas, el lugar que Dios le da, que Dios le da. Es un privilegio poder escuchar a las hermanas cuando ellas hablan, cuando hablan con aquella luz que el Señor le dio, con ese entendimiento que Dios le dio, con ese quebrantamiento del corazón que Dios le dio. Lo que estamos perdiendo nosotros. Muchas iglesias no dejan predicar a las mujeres porque no entienden. No dejan profetizar a las mujeres porque no entienden. Creen que la mujer solamente está para limpiar los pisos, para limpiar los baños de la iglesia, para cocinar. No, hermano, no todas. No todas. Hay mujeres que están para enseñar y para profetizar la palabra. No todas tampoco. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor amado, por esta hora de programa que tú nos has dado un poquito más. Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, cada día, y que tu palabra te llena en mi corazón. Ayúdame a retener, Señor, que nada se deslice de mi corazón, sino que todo sea mantenido allí, Señor. Bendice a los hermanos, a las hermanas, a cada uno de ellos. Ayúdales en el lugar donde ellos están, Señor, y guárdanos de todo mal. Guárdanos de toda enfermedad. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga. Mañana nos estamos encontrando, amados del Señor. Mañana acuérdense que tenemos a las 6 de la tarde, ¿no? 2 horas tenemos mañana.